El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, describe un conjunto de patrones cognitivos relacionados con la atención, la impulsividad y la regulación del comportamiento. Desde la neurociencia, no se considera un defecto aislado, sino una variación en el funcionamiento cerebral que modifica la forma en que el sistema nervioso gestiona la información, filtra estímulos y organiza la acción. Si buscas comprender estas dinámicas de forma accesible y basada en evidencia, puedes suscribirte para recibir próximos análisis que profundicen en cómo estas variaciones neurobiológicas se manifiestan en la vida cotidiana. El objetivo de este análisis es exponer de manera clara y ordenada los mecanismos neuronales que sustentan esta condición, por qué emergen y qué implicaciones fisiológicas tienen en la vida diaria. El TDAH es relevante porque afecta a circuitos esenciales para la supervivencia, los sistemas de alerta, los mecanismos de recompensa, los procesos ejecutivos y la autorregulación autonómica. Estas redes determinan cómo priorizamos tareas, cómo mantenemos la atención sostenida y cómo equilibramos la motivación con el control inhibitorio. Desde una perspectiva fisiológica, estos circuitos dependen de la interacción entre neurotransmisores, especialmente dopamina y noradrenalina, y redes corticales y subcorticales que determinan la estabilidad de la atención. Esto significa que no hablamos de falta de voluntad ni de una simple distracción, sino de variaciones medibles en el tono neuroquímico, la conectividad funcional y los ritmos oscilatorios del cerebro. El primer eje fisiológico del TDAH es el circuito dopaminérgico mesocorticolímbico. Este sistema conecta regiones profundas, como el área tegmental ventral, con estructuras que regulan motivación, atención y priorización, entre ellas el núcleo accumbens, la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada anterior. En personas con TDAH, numerosos estudios muestran que la señal dopaminérgica basal tiende a ser más baja y más inestable. Esto no significa una falta de dopamina como tal, sino una menor disponibilidad para sostener tareas que requieren esfuerzo continuado y no proporcionan refuerzo inmediato. Cuando la dopamina fluctúa, la atención se vuelve dependiente del interés espontáneo o de estímulos muy intensos. Además, la corteza prefrontal, región encargada de organizar la conducta y mantener la meta activa, depende del tono dopaminérgico óptimo para filtrar distracciones. En condiciones de baja señal, la información relevante compite en igualdad con estímulos irrelevantes, generando un estado en el que la atención se dispersa con facilidad. Por otro lado, el núcleo accumbens, responsable de anticipar el valor de recompensa, presenta una respuesta atenuada en tareas monótonas. Esta característica explica por qué una actividad puede resultar difícil de iniciar, incluso cuando se entiende su importancia. La fisiología muestra que la motivación no se activa por obligación, sino por la manera en que el cerebro estima el beneficio y lo traduce en energía conductual. Esto significa que el mecanismo de la procrastinación en el TDAH no es una elección, sino una consecuencia de cómo la red dopaminérgica evalúa la relación entre esfuerzo y recompensa. Sé que debo empezar este trabajo, pero mi cerebro no siente que sea ahora el momento adecuado. El segundo pilar fisiológico se centra en la noradrenalina y su acción en el locus coeruleus, núcleo que regula el nivel de activación, la vigilancia sensorial y la estabilidad atencional. Este sistema determina si el cerebro se encuentra en un estado de alerta óptima, demasiado baja o excesivamente alta. En el TDAH se observa un patrón caracterizado por oscilaciones amplias del tono noradrenérgico. Cuando la señal es insuficiente, la mente divaga y pierde precisión. Cuando es excesiva, emerge inquietud, impulsividad o búsqueda de estimulación. Este equilibrio es delicado y depende de la interacción entre el tronco del encéfalo y redes corticales superiores. Además, la noradrenalina ajusta la ganancia neuronal, es decir, la capacidad de una red para responder de forma selectiva a un estímulo relevante. Cuando esta ganancia no se regula correctamente, la percepción se vuelve más abierta a estímulos secundarios. Esto explica la sensación frecuente de escuchar, ver
o sentir demasiadas cosas al mismo tiempo. Por otro lado, la corteza prefrontal dorsolateral, encargada del control ejecutivo, requiere un nivel muy preciso de noradrenalina para sostener la inhibición conductual. Si la señal es baja, se dificulta frenar impulsos. Si es demasiado alta, la red pierde eficiencia y la atención se fragmenta. Esto significa que la impulsividad del TDAH no surge de la ausencia de autocontrol consciente, sino de una regulación fisiológica compleja que determina cuándo una acción se detiene y cuándo se ejecuta. Quería escuchar la explicación, pero de pronto mi atención saltó hacia cualquier sonido del entorno. El tercer eje está relacionado con la dinámica entre tres grandes redes. La red ejecutiva, encargada de planificar y sostener la tarea. La red de modo por defecto, responsable de los pensamientos espontáneos y del vagabundeo mental. La red Salience, encargada de decidir qué estímulo merece prioridad en cada instante. En el TDAH se ha observado que la red de modo por defecto tiende a mantenerse activa incluso cuando se intenta focalizar la atención. Esta persistencia dificulta la transición hacia la red ejecutiva. Además, la red Salience puede etiquetar de forma imprecisa qué estímulo es prioritario, generando saltos bruscos de atención. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, especialmente el equilibrio entre tono simpático y parasimpático, influye directamente en estas redes. Un nivel elevado de activación simpática incrementa la sensación interna de inquietud, mientras que un tono parasimpático bajo reduce la estabilidad cognitiva necesaria para la concentración prolongada. Esto significa que el TDAH no solo es una cuestión de neurotransmisores o de funciones corticales, también involucra ritmos cardiorrespiratorios, variabilidad autonómica y sincronización entre cuerpo y cerebro. Me siento en calma, pero mi mente sigue moviéndose por dentro como si no pudiera detenerse. En este apartado se analizan hallazgos científicos que han permitido comprender con mayor precisión la fisiología del TDAH. Los estudios que se exponen aquí se seleccionan por su claridad metodológica y por la relevancia que han tenido en la caracterización de los circuitos implicados. La intención es mostrar cómo la evidencia se ha ido acumulando mediante técnicas convergentes, desde neuroimagen funcional hasta análisis electrofisiológicos y medidas autonómicas. Además, estos resultados permiten observar cómo los patrones descritos en los bloques anteriores no son teorías abstractas, sino fenómenos medibles que se repiten en diferentes laboratorios y condiciones experimentales. Por otro lado, ofrecen una base sólida para comprender por qué ciertos patrones de comportamiento emergen de forma consistente en distintos contextos. Uno de los trabajos más influyentes es el llevado a cabo por un grupo de investigación que examinó la respuesta del sistema de recompensa ante tareas monótonas de larga duración. Utilizando tomografía por emisión de positrones para medir la liberación dopaminérgica, compararon a participantes con TDAH y controles sin diagnóstico. Los investigadores observaron que en el grupo con TDAH la señal dopaminérgica disminuía de forma más pronunciada a medida que la tarea avanzaba. Esta caída no solo afectaba la motivación subjetiva, sino también el rendimiento conductual, ya que el número de errores aumentaba de forma proporcional al descenso de la señal neuroquímica. Además, registraron que la corteza prefrontal mostraba una conectividad funcional reducida con el núcleo accumbens durante la tarea. Esto significa que la coordinación entre redes motivacionales y ejecutivas era menos estable. Por otro lado, observaron que los participantes con TDAH respondían con mayor precisión cuando la tarea incluía refuerzos inmediatos y variados. Este hallazgo importa porque confirma la relación entre atención sostenida y disponibilidad dopaminérgica. También explica por qué actividades con estímulos cambiantes o dinámicos pueden resultar más accesibles que aquellas centradas en repetición o estructura rígida. Un segundo estudio analizó la actividad del locus coeruleus durante tareas que requerían alternancia atencional. Los investigadores emplearon pupillometría, método que permite inferir el tono noradrenérgico mediante el diámetro pupilar y resonancia funcional. Los resultados mostraron que las personas con TDAH presentaban oscilaciones más amplias y menos predecibles en el diámetro pupilar, indicativo de un locus coeruleus con regulación inestable.
Esta variabilidad se correlacionaba con interrupciones súbitas de la atención, incluso en momentos en los que la tarea no aumentaba su dificultad. Además, observaron que antes de cometer un error, el patrón pupilar solía mostrar un descenso rápido seguido de un repunte brusco. Esto significa que la transición entre estados de baja y alta alerta se hacía de forma abrupta, sin la modulación gradual que aparece en personas sin el diagnóstico. Por otro lado, el análisis de la resonancia funcional reveló discrepancias en la sincronía entre el locus coeruleus y la corteza prefrontal dorsolateral. Esta falta de acoplamiento explica la dificultad para mantener la inhibición conductual bajo un nivel estable de alerta fisiológica. Este hallazgo importa porque aclara que la atención no se pierde de manera aleatoria, sino que fluctúa siguiendo patrones fisiológicos que pueden medirse con precisión. Un tercer enfoque experimental examinó la actividad de las redes cerebrales de reposo. Utilizando análisis de conectividad basada en resonancia funcional, los investigadores estudiaron cómo se comportaban la red ejecutiva, la red de modo por defecto y la red saliens durante tareas de planificación. Los resultados indicaron que en el TDAH la red de modo por defecto mostraba una actividad residual incluso cuando la tarea exigía activación prefrontal. Esta presencia simultánea de redes en competencia generaba una mayor carga cognitiva, reduciendo la eficiencia del control ejecutivo. Además, se encontró que la red saliens clasificaba de forma menos precisa la relevancia de los estímulos. Esto conducía a saltos atencionales, no por distracción voluntaria, sino por errores en el filtrado inicial. Por otro lado, los investigadores midieron la variabilidad del ritmo cardíaco para evaluar el estado del sistema autónomo. Descubrieron que un menor tono vagal se asociaba con una mayor interferencia de la red de modo por defecto. Esto significa que la regulación autonómica influye directamente en la capacidad del cerebro para reducir el vagabundeo mental cuando se requiere concentración. Este hallazgo importa porque vincula la fisiología corporal con el funcionamiento cognitivo. Muestra que el TDAH no puede comprenderse solo desde la corteza cerebral, sino desde la interacción entre cerebro, cuerpo y entorno. A partir de los mecanismos explicados y los hallazgos experimentales, es posible derivar prácticas simples que apoyen la estabilidad atencional. No se basan en motivación ni en fuerza de voluntad, sino en principios fisiológicos observados en laboratorio. Su intención es optimizar las condiciones en las que las redes cerebrales funcionan de manera más eficiente. Además, estas indicaciones no sustituyen intervenciones médicas o psicoterapéuticas. Solo representan ajustes ambientales o conductuales que facilitan el trabajo de los sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos y autonómicos. Regulación del sistema dopaminérgico. Tareas largas pueden dividirse en unidades más cortas con cambios de estímulo para compensar la caída dopaminérgica. Introducir microvariaciones en la tarea, como alternar entre subtareas, mantiene la red de recompensa activa. Las pausas breves permiten que la corteza prefrontal recupere estabilidad funcional. Optimización del tono noradrenérgico. Entornos con niveles moderados de estímulos reducen oscilaciones excesivas de alerta. Ajustar la iluminación y el ruido ambiental estabiliza la ganancia neuronal. El uso de señales temporales claras facilita la transición entre estados de atención. Modulación del sistema autónomo. Respiración lenta y regular aumenta el tono vagal y mejora la coordinación entre redes ejecutivas. Pausas de regulación interoceptiva ayudan a disminuir la interferencia de la red de modo por defecto. Cambios breves de postura reducen la activación simpática acumulada. Estas prácticas se basan en el principio de que la atención emerge de un equilibrio entre activación, control ejecutivo y motivación intrínseca. El TDAH implica variaciones en tres ejes fundamentales: la señal dopaminérgica, la regulación noradrenérgica y la dinámica de las redes cerebrales en relación con el sistema autónomo. Estos mecanismos explican fluctuaciones de atención, dificultades para iniciar tareas y cambios abruptos entre estados de alerta. Además, la evidencia muestra que estos patrones no son simples descripciones conductuales, sino fenómenos medibles en la actividad neuronal, la liberación de neurotransmisores, la sincronía entre redes y los marcadores fisiológicos del cuerpo.
Por otro lado, estudios experimentales han demostrado que pequeñas modificaciones en el entorno y en los ritmos internos pueden facilitar la estabilidad atencional. Esto significa que el TDAH no se define por una carencia global, sino por una fisiología distinta que responde a reglas claras cuando se observa con detalle. Si esta explicación te ayudó a comprender el TDAH desde una perspectiva neurobiológica más clara y matizada, puedes suscribirte para seguir explorando cómo el cerebro configura nuestras formas de pensar, sentir y actuar en la vida diaria.